¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es una palabra que significa cambio de mente, cambio de la forma de pensar, volverse, girar, cambiar lo que uno está haciendo. Eso significa arrepentirse, ¿verdad? Entonces, él viene con el arrepentimiento y dice, mira, esto es tremendo. Dice el versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto verso 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿De qué está hablando David acá? Está hablando, dice, reconozco que en mí hay un pecado. ¿Se acuerda usted? ¿Alguna vez le hablaron del pecado original? ¿Sí? ¿Sí? Y le dijeron que para poder quitarle el pecado original lo tenían que bautizar, ¿verdad? Y entonces lo llevaron chiquito y le echaron agua y lo bautizaron. Bueno, todo eso es un engaño. Perdone que se lo diga así. Porque el pecado original, el único que lo puede quitar es la sangre de Jesucristo. La sangre derramada en la cruz del Calvario es la única que nos arranca la naturaleza pecaminosa carnal que nos fue heredada desde Adán. Entonces, el bautismo, aunque ahora nosotros venimos y nos bautizamos, no nos bautizamos para que nos quiten el pecado original. Nos bautizamos en un reconocimiento de nuestro sometimiento en obediencia a Dios. Eso es lo que hacemos. Damos testimonio de que ahora obedecemos a Dios. Eso es lo que hacemos con el bautismo. Pero bueno, vamos a al tema. Entonces, en el Salmo 51, veamos con detenimiento este concepto bíblico del arrepentimiento. Cuando pensamos que hay condicionamientos en nuestra vida que no pueden ser cambiados. Este hombre reconoce y ve su condición delante de Dios. Entonces dice, mire lo que dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Cuando él dice que me purifiques con hisopo, no está pensando en los Q-tips. Mucha gente dice así con hisopo, dice. No, el hisopo era una planta que tenía una forma de hojitas pequeñas, pero eran muy espesas. O sea, sus ramas eran muy espesas, muy duras. Parecían ibis, pero más apretaditas. Entonces, ¿qué hacían? Que los sacerdotes mojaban en ramas de hisopo la sangre que se sacrificaba en el altar del holocausto, y con eso rociaban el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces está diciendo, purifícame con hisopo. Lo que está diciendo David es, aplica la sangre del cordero para limpiar mi pecado. Eso es lo que le está diciendo ahí. Porque la única manera en que nuestro pecado puede ser borrado es por la aplicación de la sangre del Cordero de Dios en nuestra vida. Y luego dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Oiga esto: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿De qué está hablando? Está hablando de que necesita una renovación, que lo que él vio que sucedió en su vida con Betsabé puede ser cambiado. Él no puede seguir con eso, él quiere ser cambiado, él no quiere volver a caer en eso. Pero usted se da cuenta que no dice, Señor, te juro por mi madrecita linda que nunca lo vuelvo a hacer. Él no dijo eso. Él se dio cuenta de dónde salía el problema. Dijo, eso lo cargo yo adentro. Arráncamelo, cámbiamelo, pon otro espíritu en mí, que me cambie, que me transforme. Era la única salida que él tenía. Y acudió a ella. Luego dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Cuando uno ha pecado, uno se da cuenta de que se le va la alegría hasta que llega este momento. El momento del arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted viene arrepentido a Dios, Él agarra el pecado, lo hace a un lado, dice la Biblia, lo lanza al fondo del mar y les da la espalda y no se acuerda más de ellos.
Entonces, a partir de ese momento, usted está otra vez en posición de seguir caminando. Usted está otra vez en posición en la misma que tenía antes de haber pecado. Eso es lo que hace Dios. Por eso es que Él habla y dice: aplícame la sangre del Cordero para que suceda todo esto. Yo no puedo tener eso si antes no me ha sido aplicado el perdón de parte de Dios, a la manera de Dios. Y luego dice más: entonces, dice, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces, Pablo nos lleva en el Nuevo Testamento a entender que cuando nosotros venimos a Dios, el proceso, aun cuando caemos, es un proceso de transformación. Una vez oí decir algo a un predicador y yo digo: qué cierto es eso. ¿Cómo tú estás seguro de que eres salvo? ¿Cómo tú estás seguro de que has nacido de nuevo? ¿Cómo tú estás seguro de que ahora el Espíritu de Dios mora en ti? ¿Cómo estás seguro de eso? Y él dice: cuando pecas. Porque ahí cuando pecas y te sientes una rata inmunda, dices: algo pasó conmigo, no soy igual, me cambiaron, ya no siento lo mismo que sentía antes cuando pecaba. Antes yo celebraba, ¿verdad? Ni cuenta se daba nadie. Pero ahora el Espíritu que ha hecho morar en mí es el que me pone la alerta antes de hacerlo y el que se entristece cuando lo he hecho. Entonces Pablo dice: vengan. Pero Juan, el apóstol, va más lejos y dice: hijitos, dice, hijitos, esto les escribo, dice, para que no pequen. Pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero dice: pero esto les escribo para que no pequen. Y luego dice: porque el que peca, el que practica el pecado, dice, es del diablo. O sea, que ya usted sabe, pues, si le gusta, lee, Aquí no hay de que yo estoy en la frontera. No. O eres de Dios o eres del diablo, punto. Ay, no diga eso. Pues sí, te lo digo. Es así de sencillo, ¿verdad? No hay medias tintas en el reino. Entonces, amados, Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si esa es la vida que Él nos ha dado, entonces, déjeme decirle algo, que esta vida recibe transformaciones. Y no hay nada que nosotros podamos decir: no, es que yo lo que pasa es que mis papás me enseñaron así. ¿Sabe? El otro día vi la entrevista de un hombre. A mí me gusta ver un programa a veces en la noche, y vi la entrevista de un hombre, y él había escrito un libro, y es un libro que está peleando en los Estados Unidos contra otro hombre que está tratando de imponer que se quite de todos los lugares públicos la mención de Dios y de la palabra de Dios. Quiere que de las cortes se saquen los 10 mandamientos y que el nombre de Dios no se mencione en ninguna parte, que se quite de la Constitución, etcétera, ¿verdad? Y este hombre le está haciendo la guerra. Ahora, ¿sabe quién es este hombre que le está haciendo la guerra? El hijo de la mujer que en los años 60 logró que el gobierno prohibiera que se orara en las escuelas. Porque en las escuelas se oraba todos los días. Pues esta mujer dijo: no es así. Hizo una guerra y metió una ley y toda la cosa, y aprobaron la ley, y desde ese día se prohibió la oración en las escuelas. Pues el hijo de ella, con el tiempo, se convirtió a Cristo y ahora pelea a favor de Él para que esas cosas no le sean quitadas a la gente. ¿Se da cuenta cómo cambian las cosas? Entonces, no es como yo nací que yo voy a morir. David dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva el espíritu recto dentro de mí.
Porque eso es algo que solo Dios puede realizar. Nadie más. Porque el cambio viene de adentro. La religión te va a obligar a cambios desde afuera. Haga, no se ponga, no se quite, no hable así, no haga así, no haga allá, no sé, no. Entonces te va a oír todo. Entonces todo va a ser externo. Pero la presencia del Espíritu de Dios en nosotros trae los cambios de adentro hacia afuera. Por eso es que yo le digo a todo el mundo, no deje que nadie lo domestique a usted. No deje que nadie le ponga la brida, el freno, que sea el Espíritu Santo el que se lo pone. Amén. No pueden ser los hombres. ¿Por qué? Porque lo único que van a lograr es que usted consiga una cita con el psiquiatra. Porque no se puede. De verdad, mis amados. Es que usted tiene que ser así, y usted tiene que ser así, y así, y así, y así. Y parece bien. Y la gente se cuadra, man. Entonces la gente deja de ser gente. Se vuelven pequeños robots. Entonces nadie puede determinar dónde tú vas a terminar. Dónde va a terminar tu vida. A no ser que tú lo permitas. ¿Sabe? Tuve un amigo. Era un psiquiatra. Él mismo se decía que él era el mejor psiquiatra de Guatemala. Y él me dijo una vez, yo soy el mejor psiquiatra que hay en este país, me dijo, por una sola razón, porque a mí el Espíritu Santo me dice qué es lo que hay que hacer con cada persona. Entonces él los llevaba como buen profesional a lo largo de su terapia, hasta un punto en que le decía, muy bien, hasta aquí es donde yo puedo ayudarte. Si tú quieres mantener esta libertad que has obtenido, te voy a dar una dirección y vas ahí todos los domingos. Y era la dirección de la iglesia. Entonces llegaban a nuestra iglesia donde se predicaba una palabra como la que usted oye aquí todos los días, y esa palabra traía liberación a la gente. Mire, llegó un momento en que esa iglesia, eran como 600 miembros en un momento, pero la mitad eran pacientes de él. Sí. Y yo vi gente transformada, hermano. Llegaron de un modo, por supuesto, pero la palabra de Dios, con su poder que dice que es viva y eficaz, ¿verdad? Que puede penetrar, dice, hasta las fronteras del alma y del espíritu, fue la que transformó la vida de esta gente. Hoy muchos de ellos sirven al Señor. Están en ministerios poderosos sirviendo a Dios. Pero ¿qué hubiera pasado si ellos dicen, no, pues yo no voy allá? Pues no van. A lo mejor estuvieran bien por ahí, ¿verdad? A lo mejor estuvieran yendo con otro psiquiatra, porque ya Mario está en la presencia del Señor. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque a lo mejor usted no necesita un psiquiatra. A lo mejor sí. Lo importante que usted debe saber es que lo que usted pensaba que no podía cambiar, lo que parecía que era permanente, pues le tengo una buena noticia. No es así. No es permanente. Se puede cambiar. ¿Verdad? Entonces, póngase en las manos de Dios. Sométase a la palabra de Dios y usted va a ver el cambio. Entonces, todo lo que sucede en nuestra vida, todo lo que pasó antes de que naciéramos, hermano. Porque sabe una cosa, cuando Dios quiere hacer la obra en la vida de una persona, comienza a trabajar desde antes. Prepara a los papás, prepara todo, de todo el ambiente donde usted va a crecer. ¿Por qué? Porque eso lo va a poner a usted en una posición en que lo va a encaminar a encontrarse con el propósito de Dios. Y hay cosas que en el momento en que las está sufriendo, usted no entiende por qué. Dice, ¿por qué a mí? O como me dijo una vez alguien, oye, ¿dónde cambiarán la letra? Solo a mí me toca. Dice. Pero llega un momento en que todo eso, Dios lo toma y lo suma para encaminarte a su propósito, para encontrarte con Él. Entonces cobra sentido. Las cosas que me hicieron llorar, las cosas que me causaron heridas, las cosas que me dejaron estas cicatrices, ahora sirven para sanar a otra persona.
Y eso es lo que tienes que ver. Su destino, mi querido hermano y hermana, no es ese que le dijeron. Usted fue destinado para algo mayor. Usted fue destinado para algo más grande. Dice la Escritura que usted fue puesto para alcanzar la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Usted fue puesto para eso. Así que si alguna vez le dijeron que usted nació pobre y se muere pobre, te diga, no me va a morir pobre. Yo recuerdo una vez, déjeme contarle esto. Nosotros regresamos con mi esposa y Annie, estábamos de misioneros en Europa. Cuando regresamos no teníamos nada, no teníamos ni dónde vivir. Estábamos viviendo donde mi abuela y al mes de eso, Dios nos dio un apartamentito y ahí estuvimos durante más o menos 2 años, o 1 año quizá. Pero cuando nació Eli, ya no cupimos en el apartamento. Eli traía una cantidad de chécheres, hermano. Increíble. Entonces, empezamos a buscar una casa, a donde ir a vivir. Y comenzamos a orar a Dios, Señor, danos una casa donde vivir, donde quepamos. Y recuerdo que vino un día mi suegra y nos dice, ¿ustedes no saben de alguien que quiera alquilar una casa? Y nosotros, es que fulanito, un amigo, no sé qué, está en los Estados Unidos y quiere que le alquile su casa porque la gente que estaba ahí ya se va. Pero quiere dársela a alguien de confianza. ¿Ustedes la querrían? Claro que sí. Y fuimos, hermano. Imagínense, vivíamos en un apartamentito que yo creo que caben unos 10 de esos apartamentos aquí, más o menos. Y cuando fuimos a ver la casa, tenía un garaje para 2 carros. Bajo el garaje había un depósito de 3,000 galones de agua, bomba de agua, calentador de agua. Tenía una cocina, hermano, gigantesca, una lavandería enorme. El cuarto de la empleada y el baño se parecían al que nosotros teníamos en el apartamento. Tenía un salón enorme que era la sala comedor y luego tenía un jardincito trasero con una barbacoa. Y luego tenía la subida al 2º nivel. Espérese, y tenía chimenea. Y entonces subimos al 2º nivel donde estaban los dormitorios, todos con closets y un baño y todo. Una cosa lindísima. Y pues, ¿que cuánto quiere? Pues, nos venimos. Claro, la casa estaba destrozada, hermano. La gente que vivía ahí la habían dejado. Usted imagínese que como que hubieran dejado abierta la casa para que indigentes vivieran ahí. Horrible. Y al principio, como que no quisimos, ¿no? Por todo lo que había que hacer. Y nuestros amigos llegaron y dijeron, esta es la casa de ustedes, vamos a ayudarles. Y un amigo nuestro que era un cirujano llegó con un montón de desinfectantes y él fue el que hizo todo. La mandó pintar, todo lo que había que hacer lo hicieron ellos. Y Dios nos dio esta casa. Cuando mi mamá llegó a conocer la casa, la llevó mi esposa. Y cuando mi mamá vio la casa, se quedó así. ¿Pero por qué a mi hijo le gustan estas casonas? Si él es de cuna humilde, dice. Sí, pero no voy a morir así. Imagínese, yo le digo y le hago un reto a usted. No se muera como nació. Si le dijeron un día que no podía, no se muera sin intentarlo. Es que fíjese que yo quiero poner un negocio, pero y si quiebro, pues quiebre, pero sale de la duda. ¿Sí o no? Peor es que llegue al momento en que se están muriendo, están sus nietos y todo el mundo ahí. Y si hubiera puesto el negocio, ¿para qué, hermano? Si lo hubiera intentado, inténtelo. Lo más que puede pasar es que se meta en un gran problema. Pero ha salido de otros. Entonces no se muera sin intentarlo. Hay gente que le dice, no, mijo, aquí todos nos morimos de cáncer. En esta familia todo el mundo se muere de cáncer. Pues se morirán ustedes, porque yo no. Hagan el favor, apaguen sus celulares. Hay gente que le dijeron, no, mijo, mire, usted tiene que trabajar, estudiar duro
para conseguirse un buen trabajo. Y cuando usted tiene que ser buen trabajador para que cuando llegue la jubilación a usted le den su jubilación. Y la gente se queda ahí 20, 30 años en un solo lugar, solo soñando con algún día poder hacer algo. Pero para poder hacer algo tiene que soltarse, ¿verdad? Ya le conté la historia del mono. No le conté la historia de cómo cazan monos allá en la selva de Guatemala. Algunos ya saben la historia. Agarran un tronco, así, un tronco, así, y le hacen un hueco así que lo atraviesan de lado a lado, y luego lo parten por la mitad. Al medio, de donde hicieron el hueco ese, lo hacen un poquito más grande, y luego, ahí en ese hueco le ponen una cosota así de maíz sancochado, y luego lo tapan, o sea, le ponen la otra mitad encima, lo amarran y luego lo amarran a otro árbol y llevan ese tronco al medio de la selva donde están los monos. Entonces los monos son curiosos y donde ven al cazador que está haciendo y así, y se empiezan a amontonar todos, ¿verdad? Para ver qué está haciendo. Entonces baja uno, cuando el cazador se va, baja uno corriendo y sienten el olor al maíz y ¡za! Mete la mano, ¿verdad? Mete la mano y siente el maíz, lo agarra, pero cuando lo agarra empuña la mano, entonces la mano no sale. Él quiere el maíz, pero la mano no sale. Y ya se puede imaginar el escándalo que empieza a armar ese mono, ¿verdad? Entonces el cazador, que está a cierta distancia, dice ya, y regresa. Y el mono lo ve venir y empieza a gritar, pero no quiere soltar el maíz. Si tan solo lo soltara, él podría sacar la mano, pero no. Y él grita, hermano, y no sabe qué hacer. Y el cazador viene tranquilo, hermano, saca la red, pero así tranquilo, y el mono grita y ve todo lo que está haciendo, pero no lo suelta. Entonces saca la red y se le echa encima. Y entonces abre el tronco. Ya el mono se puede comer su maíz, pero ya es un mono cazado. Ya no es libre. Bueno, así le pasa a mucha gente. Quieren asegurar tanto una cosa y entonces quieren llegar al otro lado y están ahí y no se sueltan nunca. A usted le dijeron, el maíz es lo seguro, mijo, el maíz es lo seguro. No le estoy diciendo que usted es mono, ¿verdad? Pero no se vaya a ver ahí. Suéltelo y vaya por lo que Dios tiene para usted. En esta familia todos se divorcian, mijo. En esta no. Sí. No. Haga un cambio. Determine que su vida va a ser diferente. ¿Por qué? Porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La gente pudo decir muchas cosas, el ambiente pudo establecer muchas cosas. Mire, hace un tiempo teníamos un grupo, una célula en Santa Cruz. Y usted sabe, Santa Cruz es un barrio caliente, hermano. Y nos daba hasta miedito ir por allá, ¿verdad? Y recuerdo que fuimos un día con una hermana que era la que tenía la casa ahí. Y cuando llegamos, nos llevaron hasta la casa y había un grupo de muchachos que nos dieron así, ¿verdad? Usted sabe, ¿no? Esta mirada que, ¿tú qué estás haciendo aquí? Fuimos, oramos, cantamos, bendecimos el lugar, todo, compartimos la palabra, salimos de ahí. A los días vino esta hermana y me contó, me dijo, ¿usted vio los jóvenes que estaban en el edificio? Le digo, sí. Le mandaron a decir, me preguntaron, ¿ese es tu pastor? Yo le dije, sí. Pues le mandaron a decir que cuando, todas las veces que usted quiera llegar por allá, que lo haga con tranquilidad, que ellos se van a encargar de su seguridad. ¿Por qué le cuento esto? Porque hay mucha gente que nace y crece en este tipo de ambientes y piensan que como crecieron y nacieron ahí se van a morir.
Pero yo he conocido gente que ha nacido, ha crecido en esos ambientes y han salido de ahí para hacer otra cosa. Ambientes de violencia, de mucho vicio, rodeados de muchas cosas. Pero un día se han encontrado con Cristo Jesús y sus vidas han sido cambiadas. Decidieron que su ambiente no iba a determinar la clase de vida que iban a llevar. Entonces, usted no puede estar pensando en que hay cosas en esta vida que no se pueden cambiar. Todo está sujeto a cambio. Todo. Y si usted se pone en las manos de Dios, con mayor seguridad. Entonces, deje a Dios trabajar en usted. El mejor lugar para ser trabajado, le voy a decir dónde es en la casa. Porque es en la casa donde uno ya agarró la mala maña y la confianza, ¿verdad? Confianzudo se vuelve, para gritar, para ofender, para irrespetar, para hacer un montón de cosas. Mire, cuando mi esposa me dice, ¿tú así le respondes a la gente en la calle? Le digo, no. ¿Por qué? Porque me rompen toda la crisma. Entonces, ¿por qué me contestas así? Gracias a Dios no es boxeadora, hermano, sino, ¿qué problema? En la casa usted va a ver cómo realmente es. Usted puede cambiar. Y decídase a cambiar. Pero la única manera en que ese cambio va a permanecer es que lo haga bajo el poder del Espíritu Santo. Porque solo Él puede hacer que los cambios sean permanentes. Sométase a Dios. Mire, cuando usted salga de aquí, hoy, que no se le olvide. Que no se le olvide. Usted puede cambiar todo el rumbo de su propia historia. Usted puede hacer que sea diferente. Quizá en el pasado le dijeron, es que así va a ser tu vida. Usted diga, no, no va a ser así. Me niego a que sea así. Pero todo está en que usted tome la decisión de que el Espíritu Santo opere en usted. Amén. Así que hoy, el desafío que yo le tengo es ese. Cambie su manera de pensar. Deje ya esa manera de hacer las cosas. Dígale, Señor, estoy dispuesto. Y casi como le dicen los enfermeros a las enfermeras, le va a doler, dice, aunque duela, Señor, pero quiero cambiar. Y cambie. Y déjese cambiar. Y le aseguro algo, nunca se va a arrepentir de haber dejado que Dios lo cambiara.